Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (8:41) Doy la bienvenida al general Luis Hernández, exministro de Defensa. General, gracias por acompañarnos a los tiempos que se pronuncia, por lo menos que yo le veo, o por lo menos conmigo. Muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Milton, por la invitación. Sí, lo que pasa es que mis actividades también me tienen a veces fuera de Quito, entonces no siempre tengo el tiempo, pero claro, cuando hay la oportunidad, estoy aquí a la orden para poder atender la invitación gentil. Bienvenido. Hace un momento conversaba con Arturo Moscoso y él se cuestionaba si es que realmente existe una guerra interna en el país. Y decía muchas cosas. Aquí el toque de queda no se respeta, no se ve una presencia masiva de fuerza pública en las calles. Eh, yo creo que sí hay guerra. No sé qué piensa usted. Yo creo que es una crisis, ¿no? Ajá. Por supuesto, es una crisis que se profundiza por estos grupos delincuenciales, terroristas, armados, que hacen actos como los que hemos visto las semanas anteriores. Porque una guerra es realmente algo mucho más extenso, mucho Ajá. más profundo, de mucha más permanencia, de reconocimiento de la amenaza mucho más Esta clara. no es convencional. Ahí Entonces, sí creo que estamos de exactamente. acuerdo Entonces, todos. usted ve que la delincuencia es fuerte, no solamente en el Ecuador, es fuerte también en el Perú, es fuerte en Chile, es fuerte en Argentina. El crimen organizado está repartido en todo el mundo realmente, y la parte violenta está dada más o menos en estos países donde se produce y donde se transita con la droga. Y es invisible, solamente aparece cuando ya causa daño. Es decir, no es como el enemigo convencional de un ejército que sabe dónde están sus bases, cómo se mueven, los aviones que tienen, los misiles que tienen, etcétera. Esto es diferente. Tal es como el caso de Colombia, por ejemplo. Ujú. Antes de que lleguen a los acuerdos de paz, estaba bien identificado el líder de las FARC, estaba bien identificadas las zonas liberadas, estaban bien identificadas las zonas que apoyaban a esos grupos. Acá es mucho más difuso, ¿no? Porque es delincuencia, es terrorismo con delincuencia. Lo mismo pasaba, por ejemplo, cuando había delincuencia o cuando había terrorismo, por ejemplo, en Irlanda. Era difícil porque estaban camuflados con la población, no había un objetivo claro, no sabían cuáles eran los líderes. Únicamente las tareas de inteligencia permitían realmente saber en dónde podía el ejército actuar. Entonces aquí también pasa más o menos lo mismo, pero obviamente combinado no con un ideal, sino el ideal no existe aquí. Allá el ideal era liberar, por ejemplo, del Reino Unido, de la ocupación de las fuerzas del Reino Unido, y así pasamos en otras partes del mundo. Acá es un negocio, o sea, es el negocio de la droga, es el negocio del narcotráfico, y ese negocio está apoyado por la fuerza del terrorismo y de los grupos delincuentes. Ahora, desde el 9 de enero que se declaró el conflicto armado interno en el país, ¿se ha sentido algo de tranquilidad, alguna expectativa de que se está derrotando la delincuencia? El gobierno dice que vamos mucho mejor, pero de pronto pasa lo del fin de semana, de pronto pasa lo de la cárcel, de la penitenciaría del litoral el otro día. Aquí la pregunta es, ¿las cárceles están controladas por la fuerza pública, por el Estado, o es que los presos no quieren hacer problema? ¿Las calles están controladas por la fuerza pública, por el Estado, o es que los delincuentes se han puesto a invernar un momento? Es muy buen escenario el que lo pone Milton. A ver, en el caso de las cárceles yo creo que está mucho mejor que Ujú. antes, indudablemente. Ya se sabe qué está pasando adentro, no todo, ¿no? Pero se sabe qué está pasando adentro. Hay, creo, un mejor control de las comunicaciones entre los centros carcelarios y el resto de la población, lo cual ayuda Ujú. al control de la seguridad. Yo creo que en la parte de la población, obviamente hay un sentimiento de mejor seguridad, ¿no? La presencia de las Fuerzas Armadas da un ambiente de confianza. Mucho de la seguridad también es una percepción, ustedes saben, es como yo me siento. Y yo puedo estar en la misma calle todos los días a la misma hora y me siento inseguro. Pero de pronto veo un policía, veo un militar y ya me siento seguro, pero no ha cambiado él, Ujú. solamente ha cambiado la presencia, en este caso Claro, de las claro. fuerzas del orden. Ahora, realmente nosotros tenemos que ver que la política del Estado sea sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Ujú. O sea que este sentimiento de seguridad, la reducción de la violencia, la reducción de los grupos criminales cada vez sea más y más reducida. Pero también tenemos que hacernos otro tipo de preguntas. Las Fuerzas Armadas
no tienen el contingente suficiente, ni creo la policía, para estar en todo el territorio nacional. Por eso se requiere, obviamente, que exista una adecuada inteligencia. Las Fuerzas Armadas tienen como función fundamental el control de las fronteras. Esto no quiere decir que no tienen que participar de una situación como la actual. Pero también al actuar las Fuerzas Armadas únicamente en un sector, obviamente descuida otra parte. Es como, por ejemplo, que usted tenga problemas, imaginémonos de una hacienda. Usted tiene que controlar la cerca, pues, ¿no es cierto? Claro, Si para que usted no deja entre la nadie. cerca y custodia únicamente donde están los animales, donde está el ganado, etcétera, se le meten hasta cerca de donde está la casa suya. Entonces, esto es una estrategia que tiene que verse también en ese contexto. Yo creo que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tendrían, o es parte de lo que yo creo que debería de hacerse, llamar a las reservas, por ejemplo, o tener un sistema de reclutamiento que permita tener gente operativa mayor, porque en el sistema actual de reclutamiento nosotros tenemos soldados de las Fuerzas Armadas que se incorporan cada año, unos 700, unos 500, no sé la cantidad exacta. Eso es muy poco para la situación real, muy poco. Deberíamos de tener una masa nosotros de gente operativa, por lo Ajá. menos de unos 10.000 soldados. Lo que pasa en Colombia, cuando Colombia tuvo el problema del conflicto interno, el presidente Uribe hizo dos cosas. Primeramente hizo una gran depuración de la policía. Salieron miles de policías. Me parece que también gente de Fuerzas Armadas que no se podía confiar. Y luego de eso vino el aumento de los efectivos. Las Fuerzas Armadas en Colombia casi se triplicaron. Los medios aéreos, por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros en la época que yo era comandante en la frontera, no tenían los helicópteros que teníamos nosotros. A veces nosotros hacíamos cierta ayuda en ciertos temas porque ellos no tenían helicópteros. Ahora tienen 5 o 6 veces más helicópteros. Entonces yo creo que la seguridad tiene que continuar, pero también hay que saber que con los recursos actuales, tanto humanos como materiales, no va a ser suficiente sostener en el tiempo. ¿Usted cree que la conscripción debería volver a ser obligatoria? Mire, ese es un tema que tiene que ir en el debate. La construcción no es solamente gente preparada para la guerra. Ujú. La construcción es gente que se le incorpora valores en un momento de la edad en que la gente está un poquito Y desorientada. que puede ser una opción Inclusive, laboral, inclusive. claro, por supuesto, por ejemplo, la Gran Bretaña en este momento está discutiendo, siempre está en debate la posibilidad de que vuelva a la construcción. Por ejemplo, yo digo una construcción de unos 3 meses, ¿no es cierto? En la que se le enseñe valores, que se le enseñe inclusive ciertos temas importantes de la vida, como la organización, como la disciplina, y esa gente va a estar mejor orientada en un mundo cada vez está más complicado, ¿no es cierto? Ujú. Si uno enfrenta la vida con valores, es más difícil que pueda caer en las redes de esta gente que está reclutando a gente para el narcotráfico. Entonces usted tendría aquí dos fuentes de reclutamiento, viene el escenario, gracias a la Ajá. pregunta, Milton. Dos fuentes de reclutamiento. Tiene el Estado que recluta a sus jóvenes para que realmente sean jóvenes de bien, que tengan valores, y por otro el narcotráfico que también está reclutando para lo otro. Entonces, mire, dos fuerzas que se estarían disputando y claro, el Estado tendría que ganar en ese tema. Claro. Entonces, yo creo que estos temas no hay que dejarles de debatir y de pensarlos. Como dije, no en el sentido estrictamente militar, sino ni de seguridad, sino en el sentido de valores, de que el ciudadano tenga un momento de servicio a la patria y un momento en que todos los ecuatorianos, sin excepción, compartan un mismo plato, una misma mesa, un mismo sacrificio, una misma restricción, una misma privacidad en el sentido de privarse de un alimento, porque así es el entrenamiento, de privarse de una buena cama. Yo creo que haría una mejor sociedad. No se perdería nada, se ganaría mucho. Buen tema. Estoy hablando con el general Luis Hernández, ex ministro de Defensa. Ahora, eh, usted habla, cuando hace esta descripción de todo lo que hace Fuerzas Armadas, yo siento que usted está afianzando ese rol que tiene las fuerzas militares ecuatorianas. Pero lo que se puede venir ahora en la consulta es un cambio de rol de Fuerzas Armadas. Esto es a través de la consulta por una reforma parcial a la Constitución. ¿Usted cree que es necesario ese cambio de rol de Fuerzas Armadas? Yo creo que antes de la constitución de ahora, las Fuerzas Armadas eran llamadas a colaborar con la policía sin necesidad de estado de excepción, sin necesidad de estado de excepción. Únicamente era necesario un decreto y automáticamente las Fuerzas Armadas estaban Y le voy a colaborando. poner un ejemplo clarísimo. El decreto 737 de Guillermo Lazo de mayo de 2023, Ujú. 23 si no me equivoco. No había estado de excepción. El presidente
dispuso que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. Claro, porque las Fuerzas Armadas tienen en este momento una ley que les permite el control de armas y municiones. Ujú, O sea, bajo ese parámetro, o sea, bajo esa cobertura, pueden estar en todas partes. ujú. Es por eso que inclusive la pregunta en la que dice, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas deben de estar todo el tiempo en las calles que tienen accesos a los centros penitenciarios? Es innecesaria porque usted como presidente puede ordenar cualquier momento eso, ¿no es Claro. cierto? Porque es el comandante de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso decidirá la gente qué es lo que quiere votar al respecto. Siempre hay riesgos y hay que considerar que las Fuerzas Armadas son la última frontera. Si nuestras Fuerzas Armadas se corrompen, si nuestras Fuerzas Armadas pierden su misión, el entrenamiento en su misión fundamental, si la razón de ser de las Fuerzas Armadas se desdibuja o se debilita, yo creo que todo el país está en riesgo. Y, Entonces, yo creo que si es que pasa esta pregunta, que yo creo que ya, creo que se la puede aceptar ujú. como una situación nueva para las Fuerzas Armadas, pero los políticos tendrán que hacer las leyes adecuadas de manera que las Fuerzas Armadas tengan en estas acciones complementarias temporalidad, o sea, que no sea permanente y que sea en base a unas adecuadas apreciaciones y entrega de inteligencia el uso de las Fuerzas Armadas para que no tengamos unas Fuerzas Armadas que vayan a estar debilitadas en su razón de ser, que es la defensa y la independencia del Estado ecuatoriano. Fíjese aquí como en la última encuesta de Click Research habla de la confianza en las Fuerzas Armadas de la población. Y es la primera institución. El 77% confía en las Fuerzas Armadas, el 22% no confía. Es la primera institución de más confianza en el país. Exactamente, y es porque está haciendo su rol fundamental, ¿no es cierto? En el momento en que es natural una fuerza que entra a hacer acciones que no son parte de su entrenamiento, que no son parte de su razón de ser, hay siempre el peligro que se contaminen. Entonces, por eso que tienen que ser acciones complementarias, o sea, Ujú. no acciones principales. De eso hay que entenderle muy bien. Es complementariedad, no es permanencia. Es como, por ejemplo, hablemos de los bomberos. Los bomberos están para los incendios, Para apagar los para incendios. apagar los incendios. ¿Qué tal si un día por complementariedad les usamos para que vayan a limpiar las calles? ¿Y qué pasa si ese momento hay los incendios? Entonces hay que entender eso muy bien y ahí se necesita la responsabilidad de la política. La política tiene que ser muy responsable. La política tiene que ser estratégica. Yo no digo que la política no tiene que tener acciones tácticas en sus conductas, pero tiene que pensar siempre en el país. Porque si tenemos una política que no piensa en el futuro del país, le estamos destruyendo al país. ¿Cuál es el resultado de lo que tenemos de este momento? ¿Por qué estamos donde estamos? Por la política. Claro. Por la política, no hay otra razón. Si habría ¿por qué una empresa está muy bien? Porque hay una buena política. Se lo gerencia muy bien, se lo maneja muy bien. Igual un país. ¿Por qué estamos así? Por una mala política. Entonces no hagamos que esa mala política a futuro pueda destruir una institución que está a este momento en los primeros sitiales de opinión del pueblo ecuatoriano. Ahora, se acaba el estado de excepción la próxima semana. No se puede renovar por ley. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer el gobierno? Bueno, yo creo que ahí tiene las herramientas, como hablábamos del presidente Lazo, que lo hizo sin decreto de excepción. Hay las herramientas para continuar, o sea, para continuar con esta inercia que es necesario. O sea, tampoco este momento se puede decir se acabó el estado de excepción y todo. Vuelvan a sus No, no, no. cuarteles. Claro. Lo que pasa es que ese es el gran problema. Hay que darle sostenibilidad. Es por eso que hay que hacer planes a largo plazo, a mediano plazo. ¿Cómo lo hacen? Claro, por ejemplo, las cárceles. Los militares no pueden estar toda la vida en las cárceles. Ujú. Tienen que en algún momento entregar a un organismo que se creó para eso, al SNAI. Pero el SNAI resulta, ya estamos viendo en el caso Metástasis, cómo se manejaban los presos mandando en las cárceles y decidiendo lo que tienen que hacer y lo que quieren hacer. El momento en que se decidió que las Fuerzas Armadas ayuden en las cárceles, paralelamente tenía que haber ya un sistema que permita que cuando salgan las Fuerzas Armadas, esta nueva organización o la misma organización reforzada pueda realmente reemplazar a las Fuerzas Armadas. Vemos que eso todavía no existe, pero eso debería de hacerse. Debería de permitirse que realmente exista un organismo que puede ser, inclusive al inicio, puede ser reclutado por las Fuerzas Armadas, puede las Fuerzas Armadas realizar las adecuadas elecciones para el momento que salgan las Fuerzas Armadas, esos organismos entren a reemplazarle. Pero otra vez, general, en la calle vemos que la delincuencia cuando quiere hace daño.
Cuando quiere se calma, las cosas dependen de ellos en su mayoría. Ok, en las cárceles no, porque creo que sí hay un efecto del control, sobre todo militar en las cárceles. Pero en las calles, usted vio. Entonces, ¿cómo se hace para que esto ya no pase en el país? ¿Cómo se hace para ganar el conflicto? No le llamemos guerra ni crisis, llamémosle lo que dice el decreto 111, conflicto. Ya. Yo creo que es importante que la policía haga su rol fundamental, que es estar con la sociedad, estar con la comunidad. ¿Dónde se producen los delitos? En la comunidad, en la calle. ¿Dónde tiene que estar la policía? En la calle. No se las ve. Y yo creo que eso hay que reorganizar y ver si es que está realmente adecuadamente la policía eh, haciendo su trabajo. Yo creo que lo está haciendo, pero siempre hay cómo mejorarlo. Por ejemplo, le digo mi experiencia, yo estudié unos 2 años en la Gran Bretaña. ¿Usted sabe ahí cuál es el comandante de la estación de policía? No se llama policía comunitaria porque la policía por Mm, su razón de ser es comunitaria. claro. Aquí yo creo que debería llamarse estación de policía, hasta para más fácil nombrarle, ¿no es Ujú, cierto? Entonces la estación de policía está en un barrio y ese barrio es responsabilidad de esa estación de policía. Y si el comandante responde bien, ese comandante va ascendiendo y le dan más responsabilidades. Y el barrio va sabiendo que ese comandante de policía realmente le sirve o no le sirve. El barrio sabe cuántos miembros tiene esa estación de policía. Puede saber, normalmente debe tener 50. ¿Y por qué están 45? Reclama. Y sabe cuáles son los nuevos, esa policía que entran a ese barrio. Tenemos que manejar ese concepto. Tenemos que manejar ese concepto. Y en áreas difíciles, por ejemplo, como áreas de Guayaquil, barrios de Guayaquil que son sumamente complicados, aplicar otro tipo de estrategia, de manera que la policía pueda realizar golpes, ahí sí, con apoyo de las Fuerzas Armadas para pacificar esos sectores, como hace la policía, por ejemplo, en el Brasil, en las favelas. Periódicamente van y hacen incursiones y justamente ahí es donde está el crimen organizado. Entonces yo creo que hay que ver una estrategia adecuada que permita que esto sea sostenible y que no sea únicamente la razón de ser, que no sea únicamente tener digamos, una buena aceptación en la población o tal vez con efectos políticos. Eso hay que evitar. Yo no creo, no digo que eso esté pasando, pero siempre tenemos que trabajar de manera que este proceso tenga sostenibilidad. De lo contrario, hemos trabajado en vano. Y el equipamiento, hablemos del equipamiento de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Todo lo que se está recibiendo, por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos. Se entregó este C-130 Hércules la semana pasada, que sirve para transporte de personal, y algunas otras cosas más. Hubo este problema con Rusia. em, ¿Qué más necesitan las Fuerzas Armadas? De la logística que necesitan las Fuerzas Armadas. De lo que yo conozco, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen muy poca capacidad de movilización. Ujú, O sea, por ejemplo, deberíamos tener nosotros la capacidad de mover 5.000 soldados a cualquier parte del Ecuador con sus propios medios terrestres. No tenemos, ujú, no hay. Por ejemplo, yo fui comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, una brigada que tiene aproximadamente unos 1.500 hombres. Tiene muy pocos vehículos. Usted tiene, por ejemplo, usted no tiene la capacidad de, por ejemplo, supongamos que una provincia en el Ecuador, una provincia X, se vuelve ingobernable. La ausencia del Estado hace que operen bandas. Lo que está pasando en Haití, por ejemplo, supongamos que nos pase en una provincia del Ecuador, ¿qué nos puede pasar? ujú, ¿Tenemos nosotros la capacidad de enviar los suficientes soldados allá para que hagan su misión con sus propios medios? No tenemos. ujú. Entonces yo creo que todo eso hay que trabajar. Yo creo que todo eso nos va a permitir que nosotros realmente tengamos las fuerzas adecuadas. Yo, por ejemplo, creo las regalías del petróleo que existía antes. Esas regalías permitían que las Fuerzas Armadas planifiquen las compras de armamento a mediano y largo plazo, y era positivo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, por ejemplo? Ha habido momentos de crisis y no ha habido para las Fuerzas Armadas y les tenemos en cero, en obsoletas. En cambio, tenemos el crimen organizado por el otro lado que está Con tecnología de punta, sumamente equipado. Entonces, claro. no podemos tener esos vacíos, no podemos tener esos retrocesos. Yo creo que, por ejemplo, la minería, que es el nuevo recurso en el Ecuador, en unos 5 años vamos a tener la minería casi compitiendo con el banano, Ujú. compitiendo con el petróleo a futuro, quién sabe. Yo creo que se podría, en una ley, hacer que, o una reforma, si hace falta reformas a la Constitución, un rubro fijo para Fuerzas Armadas, para equipamiento, de manera que no exista estos retrocesos en que llegan
Las Fuerzas Armadas están muy bien equipadas con un gobierno, viene otro gobierno por una situación económica X, se quedan en obsoletas. ¿Y qué pasa si ese momento prospera el crimen organizado, como ha pasado? Estamos en indefensión. En Estados Unidos, por ejemplo, el presupuesto de Fuerzas Armadas es bianual. El único presupuesto que es fuera de la parte normal, que es cada año, es el de las Fuerzas Armadas. Y así otros organismos tienen un procedimiento. Chile, por ejemplo, a través del cobre tiene una asignación permanente para armamento, no para gastos de sueldos, y no, para armamento, de manera que siempre las Fuerzas Armadas estén bien equipadas y que no vaya a haber los problemas que hemos tenido actualmente, que hemos tenido Fuerzas Armadas sin capacidad de transporte aéreo, Ujú, con muy poca capacidad de inteligencia. ¿Por qué? Porque no ha habido los recursos. Entonces, siempre nosotros tenemos, como en una casa, usted puede tener ahorros en todo, pero usted no puede tener ahorros, por ejemplo, en la salud, ¿no es cierto? ujú, O ahorros en la alarma. Usted, por ejemplo, si en su casa tiene una alarma que le da seguridad, usted dice, no, eso sí hay que pagar, porque de lo contrario nos quedamos indefensos. Entonces, así también es un Estado.